Muchachos, ¿me escuchan? Ya se ve la presentación. Muchas gracias. Bien, gracias. Sí, también luego les pregunto si me escuchan porque más allá de que llega tarde el audio, a veces se me bloquea el micrófono y no me doy cuenta, ¿no? Gracias por responder. Bien, pues veíamos, ¿no? Finalmente qué eran los animales, vimos cómo se clasifican, cómo consideramos que son parasuarios o metasuarios, es decir, si son casi verdaderos animales o si son verdaderos animales. Me faltó pues mostrarles esta pequeña tabla de los filos del reino animal. Y bueno, aquí vemos que son un montón, ¿no? Quitando los parasuarios, son bastantes. Y pues bueno, en los que nos vamos a centrar más que nada al momento de trabajar con animales, sino son más que nada los del filo cordata, ¿no? Es decir, que tienen presencia de notocorda, o sea, columna más que nada, huesitos por dentro. Su nombre común son los cordados y bueno, aquí dice cuerda dorsal o notocordio y al menos durante el estado embrionario, ¿no? Ahorita vamos a ver esto del estado embrionario y las especies descritas alrededor más o menos de este tipo de filos son 64.000, 65.000 casi, ¿no? Las descritas, conocidas por conocer, muchas más, ¿no? Ya habíamos visto que en nuestras clases de biodiversidad que pueden ser muchas más, ¿no? Bien, y pues bueno, veíamos entonces que a los animales se les puede clasificar de muchas maneras, a los seres vivos en general, luego a los animales, y una de las formas de clasificarlos era por su simetría radial y bilateral, ¿no? Es decir, que podíamos dividir casi siempre a los animales de manera en la que podríamos, si ponemos un espejo, el otro lado es igualito, ¿no? O casi igual, hay proporciones iguales. Y pues bueno, teníamos que nuestra simetría bilateral nada más lo podemos dividir en dos, como por ejemplo aquí esta cabra, el ser humano, algunos gusanos, etcétera, pero hay algunos seres vivos, algunos animales que podemos dividir por simetría radial, ¿no? Es decir, que tienen más de un eje al dividirlos. Y además veíamos que algunos, que más que nada son los nidarios, ¿no? Que son las medusas, anémonas y algunos parecidos. O los equinodermos, que son como las estrellas de mar y los erizos, ¿no? Y parecidos. Y bueno, a veces también veíamos que estos mismos animales que podemos dividir con una simetría radial, esta puede ser una modificada y puede ser bilateral a la vez. Es decir, que además del radio que los divide en partes iguales, por decirlo así, si estas partes radiadas las dividimos a la mitad, también pueden ser como una parte espejo de la otra, ¿no? Bien, eso en resumidas cuentas, ¿no? Luego veíamos que teníamos ejes y partes del cuerpo de los animales. Teníamos que los podíamos dividir más que nada en tres, a los de simetría bilateral. En partes, en extremos anterior, posterior, en planos, en la parte ventral y dorsal, que en los animales bípedos que caminan de manera erguida, pues nos toman, hay un poquito de modificaciones, por ejemplo, en el extremo superior, o por ejemplo en el ser humano, ¿no? La parte anterior y ventral son sinónimos, y la posterior y dorsal, ¿no? Porque, como decía, no andamos en cuatro patas. Entonces, ahí hay una pequeña diferenciación, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, también veíamos que en la parte craneal, anterior, cráneo-caudal, es donde se suelen encontrar las partes más importantes del animal, donde está el sistema nervioso central, o lo que dirige
la mayor parte del animal y también se encuentran los órganos más importantes, ¿no? Bien. Creo que también vimos esta diapositiva, muchachos, acerca de la parte cefálica y rostral, interior caudal y los ejes y los planos. Chihuahua. Disculpen, jóvenes, no me di cuenta que me sacó de la reunión. ¿En qué nos quedamos? Disculpen. Carmen Isidro. Hola, buenas tardes, Carmen. Jóvenes, ¿en qué parte del repaso nos quedamos? Ahorita que se terminó la llamada. Sí, Carmen, no se preocupe. Entiendo, estuvo lloviendo bastante. Pero espero que hoy sí tengan mejor señal. Y pues de todos modos les subí el video para que lo pudieran, de la clase para que lo pudieran consultar, ¿no? Entonces no se preocupe. Cavidad corporal, ok. Bien, ¿alguien recuerda si llegamos a ver los planos y los ejes de los seres bilaterales? Es decir, si llegamos a ver esta diapositiva. Ok, gracias. Entonces, bueno, solo lo vemos rápido, ¿no? Bien, entonces veíamos que tenía, aparte de dividirlo en extremos, al cuerpo humano y al cuerpo animal, perdón, lo podemos dividir en ejes y también en planos, ¿no? Está el eje antero-posterior, que es el que va de la cabeza a la cola. Aquí en el caso de los humanos es coronalo-frontal, que va de acá a acá, y en el caso de los animales de acá a acá. Luego el dorso ventral, que va del dorso al abdomen, de acá a acá, y o transversal o horizontal, que sería
de acá a acá, perdón, del ser humano en el anteroposterior es de aquí a acá. Y el eje izquierdo-derecho, ¿no? Que viene de acá al otro lado, de izquierda a derecha, como le dice su nombre, ¿no? Y luego tenemos el plano sagital o mediano, es como, el eje es como la pura línea, y el plano ya es como un vidrio que lo divide, ¿no? Está el sagital o medio, el plano frontal o coronal y la sección transversal, ¿no? Ok, bien. Y pues bueno, estas son las proporciones, las divisiones del cuerpo de los animales en general, que ya nos dicen más o menos dónde se encuentra cada parte, por ejemplo, si está la parte caudal, para qué sirve cada parte, más o menos en general, ¿no? Como en la teoría de sistemas, para qué sirve cada parte del sistema, ¿no? Bien. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, comentario? Lo que me responden, muchachos, si tienen dudas o no, déjenme conectar mi ventilador de mi computadora porque está muy caliente. Permítanme. Bueno, Carmen, pues ahorita ya lo estaba explicando. Bien, voy a darlo muy rápido. Más que nada no porque no le quiera explicar, ya les he comentado, sino porque ya está en el otro video, ¿no? Y sus compañeros ya lo vieron un poco más. Pero bueno, esta parte ya la expliqué un poco más, acerca de la simetría radial o bilateral, que los animales se pueden dividir en un eje, en dos o en varios ejes, en más de dos partes, ¿no? Como un radio. Y que cada parte puede ser como una parte espejo de la otra, ¿no? En el caso de los de simetría radial, pues están los del filum nidaria y los equinodermos, donde están, en los nidarios están las medusas, anémonas de mar y afines, y en los equinodermos están las estrellas y erizos de mar, ¿no? Y afines. Y entonces veíamos también que esta simetría radial puede ser como modificada, es decir, que aparte del radio que los divide, cada parte puede ser dividida en dos y que sea bilateral también, ¿no? O sea, puede ser radial y bilateral al mismo tiempo, como por ejemplo en esta estrella de mar, ¿no? Aquí está. Aquí teníamos, ¿no? Que es este eje, este eje, este eje, este eje y este eje, ¿no?
y cada parte pues se parece, ¿no? Y aparte, cada parte se puede dividir a la mitad y cada parte de los del eje se parecen. Esta es un espejo de esta, y este de esta, y este de esta, y este de este, y este de este, ¿no? Pero en la simetría radial, digamos, este es igual a este lado, a este lado, a este lado y a este lado. Obviamente no van a ser partes completamente iguales, pero sí son parecidas, por decirlo así, ¿no? Proporcionales. Y en cambio, por ejemplo, están los animales que son los parasuarios, que digamos son animales que no animales completamente, porque sus células no tienen una función específica para siempre, por decirlo así. O sea, si desaparecen las células que estaban teniendo la cierta función, no sé, de alimento, las células que estaban teniendo la función de transporte de nutrientes pueden cambiar a ser de alimento. En cambio, en el resto de los animales, no. Una vez que ya se decide en el desarrollo embrionario, ahorita lo vamos a ver, que son para alimento, van a ser para alimento, y no importa si faltan las de transporte, tienen que seguir siendo de alimento, ¿sale? No tienen esa facilidad, ¿no? A ver, ok. Bien. Después veíamos que estaban las partes de los animales, que tenemos nuestros extremos, ¿no? El extremo frontal o anterior, donde se suele encontrar la cabeza y suele estar el sistema nervioso central y órganos y sentidos, y los órganos y sentidos que nos conectan con el resto del ambiente, excepto pues el sentido del tacto, por ejemplo, ¿no? Que se suele tener en todo el cuerpo, pero por el resto suele estar en la parte frontal o anterior, ¿no? Aquí. Luego tenemos el extremo posterior, donde suele haber a veces una cola o simplemente sigue el resto del cuerpo, ¿no? En el caso de los animales, pues aquí, en el caso de nosotros, o están las partes de las piernas, o está, si lo dividimos en esta parte y en esta parte, tenemos el trasero, ¿no? Y la parte trasera, pues. Luego tenemos el dorso o la espalda, que es la de superficie dorsal, y la superficie ventral, ¿no? Esta es la dorsal y esta es la ventral. En el caso de los humanos, esta sería la dorsal, la espalda, y esta la ventral, ¿no? Y tenemos la anterior, que significa hacia el frente, el cefálico, que se encuentra en la cabeza, y posterior, caudal, ¿no? En el ser humano, como les decía, por como tenemos una postura erecta, y somos bípedos, la anterior y la ventral son sinónimos, ¿no? Y lo mismo con la posterior y la dorsal. Bien. Luego veíamos que también teníamos términos de cefálico rostral o craneal y superior en la anatomía humana, donde se refieren a las partes del cuerpo donde se halla la cabeza, y la inferior o caudal, o la parte baja, que hace referencia a los pies y a la cola, ¿no? Luego teníamos los ejes, unas formas de dividir al cuerpo de los animales, donde les decía que está el anteroposterior, que es coronal o frontal, que se extiende de la cabeza a la cola, de aquí a acá, de aquí a acá. La dorsoventral, que es transversal horizontal, que va del dorso al abdomen, aquí a acá, bueno, de aquí a acá, y perdón, en el ser humano está de acá a acá, el anteroposterior. Y el eje izquierdo-derecho, ¿no? Que es el mismo para los humanos y para los animales cuadrúpedos. Bueno, para los bípedos y los cuadrúpedos. Y luego también lo podemos dividir en planos. Y entonces está el sagitalo medio, que divide la parte izquierda-derecha, que sería este plano. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Sería este plano. ¿Sí? Este de acá. Y en el caso de esta ardilla, de los cuadrúpedos, sería el plano azul, ¿no?
Luego está el plano frontal o coronal, que divide las partes dorsal y ventral, que sería rojo en el caso de la ardilla, y en nuestro caso sería frontal o coronal, ¿no? Y finalmente la transversal o corte transversal, que divide una parte anterior y posterior, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver. Que en este caso sería verde de la ardilla, de los animales cuadrúpedos, y de nosotros sería esta parte, ¿no? Amarillo, que está con resaltado de color amarillo. Básicamente eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿sale? Y pues un repaso de la anterior, que era la división de los seres vivos, qué son los animales, cómo se les clasifica, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos varias formas de clasificar a los animales, ¿no? Por orden filogenético, sí, cómo se comportan sus células, la especificación de cada célula, por cómo se pueden dividir, por su simetría. Claro, todas tienen que ver unas con otras, ¿no? Algunas más, algunas menos, pero bueno. Y ahora vamos a verlo por los tipos de cavidad corporal que provienen de el desarrollo embrionario, ¿no? Pero bueno, primero, hay que dar primero el concepto de qué es un embrión, ¿no? ¿Qué conceptualizamos o qué definimos como un embrión y el desarrollo embrionario, ¿no? A ver, vamos a hacer preguntas. Primero, Jesús y Carmen. Díganme, por favor, ¿qué es un embrión? ¿Qué es un embrión? Y luego Karina y Dalia. Entonces, díganme por favor ¿qué es el desarrollo embrionario? ¿Sale? Aquí les dejo esta imagen para que se den una idea, ¿no? Bien, ya me van contestando. Dice su compañero Jesús, ¿no? Que un embrión es un óvulo fecundado en las primeras etapas de su desarrollo. Ajá, así es.
Y Carmen nos dice que el embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o útero de la hembra. Y Karina nos dice que es un proceso en el cual una célula, el desarrollo embrionario, se transforma después de la fecundación de en un organismo adulto. Sí. El camino hacia este, ¿no? Y su compañera Dalia dice que, a ver, déjenme les pongo de una vez sus puntos de participación. Ay, Pati no está. Se salió. Qué pena. Bueno. El desarrollo embrionario, perdón, es cuando una célula de huevo se transforma en un organismo adulto después de la fecundación. El proceso de, ¿no? Bien, pues sí, más o menos para ahí vamos. Entonces, ¿qué es un embrión? Es, sí, como dicen, un estadio temprano del desarrollo, mientras está en el huevo o en el útero, mientras no nace, por decirlo así, y es un estadio temprano, es decir, no es todo el estadio, ¿sale? Y entonces es una etapa inicial del desarrollo de un ser vivo, bueno, exacto. Y bueno, entonces el desarrollo embrionario es el proceso en el cual la célula se transforma tras la fecundación en el organismo ya más maduro, ¿no? Listo para nacer, por decirlo así. Y bueno, por ejemplo, en los vertebrados va desde la fecundación hasta que aparecen las partes importantes del cuerpo, es decir, más o menos como podría decirse que las extremidades, ¿no? Y por ejemplo, en los seres humanos, podríamos decir que es hasta la semana 8, ¿no? En el desarrollo embrionario. Y esto se traduce en... Híjole, tenía otra imagen. A ver, déjenme ver si está por aquí. Ya después de esto ya se le considera feto, por ejemplo, ¿no? Son nombres, pero bueno, son también estadios del desarrollo en donde se van desarrollando ciertas cosas o no, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo embrionario, durante el desarrollo embrionario, el puro embrión, hay muchos, tiene que ver mucho la genética aquí, los procesos genéticos, hay muchas combinaciones, entonces, bueno, también esto es importante, ¿no? Y, bueno, también el desarrollo embrionario es bastante importante y nos da a entender que si venimos de unos ancestros muy parecidos, es una de las posibles pruebas de esto, porque, como por ejemplo nos damos cuenta aquí, bueno, para empezar, todas las células de los animales solemos empezar así, ¿no? Por un cigoto, el óvulo fertilizado, como se ve acá, se divide en dos, ¿no? Que aquí se le llama cigoto. Y queda en un estadio de 2 células, después en 4 células, luego en 8 células, y después de la división de 8 células, se convierte en una mórula, ¿sale? Se le dice mórula. Y después, empieza a haber aquí división celular, ¿sale? Una distinción aquí cuando ya estamos en la mórula de 8 células, perdón, en la división de 8 células, en este embrión, podríamos decir que es cuando se define, después de la división de 4 y más, después de la división de 8, ahorita lo vamos a ver más abajo, es cuando se empieza a definir qué tipo de célula va a ser cada célula o de dónde van a derivar cada célula. Es decir, una vez que ya está en esta parte, vamos a ver, que la división celular del huevo fertilizado, así, borrar. Una vez que ya entra este estadio de 4 células, es muy posible que ya se haya definido qué tipo de células van a ser, ¿sale? Y cuando ya son 8, es decir, que cada célula se divide a la mitad aquí,
Ya es todavía más definitivo qué tipo de célula van a ser o qué tipo de genéticamente ya se dice, ya se puede distinguir mejor que bueno, los genes indican qué tipo de animal es, ¿no? Se distinguen de los otros tipos de animales. Ahorita lo vamos a ver más a fondo, ¿no? Entonces, para después entrar a la blástula, a la invaginación de la grástula, de la blástula, de la grástula, perdón, y llegar a la grástula, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero bueno, en la división celular, entonces ya vamos a ver cuando llegamos a la parte de la blástula, que ya va a haber una división de tipos de células. Aquí siguen siendo como casi las mismas, pero aquí ya van a ser diferentes. Donde está el blastodermo y o el ectodermo, el endodermo, remanentes del blastodermo y así, ¿no? Entonces, bueno, esto es la parte del desarrollo embrionario y como vemos, aquí todavía sigue en el estadio de embrión antes de tener las extremidades más definidas. Y como podemos ver, todos estos se parecen bastante, ¿no? Es decir, y es más, estos se parecen más a estos porque es un pez, una salamandra y un reptil. Luego también un ave y aquí ya son todos estos animales son mamíferos. Y si nos damos cuenta, aparte, estos 4 que son mamíferos se parecen muchísimo, ¿no? A ver, un segundito. Ajá. Aquí podemos ver, por ejemplo, entonces aquí es un pez, una salamandra, una tortuga, un pollo, un lechón, un cerdito, un becerro, es decir, una vaca, este es de un conejo, aunque parece más un burrito, pero es un conejo, y un humano, ¿no? Y aquí ya se les consideraría feto a partir de acá, más o menos, ¿no? Pero bueno, si nos damos cuenta, aquí los desarrollos son bastante parecidos, ¿no? Aquí primero es muy difícil, digamos, si lo vemos en un microscopio, distinguir y no somos expertos, ¿no? Aquí ya se diferencian un poquito más, pero estos se siguen pareciendo bastante, estos dos también se siguen pareciendo bastante y estos 4 se siguen pareciendo bastantísimo. Ya hasta cuando llegan al momento de ser ya a punto de nacer es cuando se les distingue mucho mejor, ¿no? En el tercer estadio. Bien, entonces también a los animales, aparte de dividírseles filogenéticamente, por su simetría, por sus ejes, también por el tipo de células que tienen, también se les puede distinguir por el desarrollo embrionario, ¿no? Y bueno, de ahí, cuando estamos en el desarrollo embrionario, se definen los tipos de cavidad corporal. ¿Qué es esto? Bien, un segundito, a ver cómo van. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Me van entendiendo? ¿O los estoy haciendo bolas? Ok, bien. Creo que sí habíamos llegado más o menos a esta parte, ¿no? La clase pasada. Pero no habían yo metido la parte del desarrollo embrionario para definir, para conceptualizar mejor qué es un embrión, en qué parte del desarrollo estamos. Pero bueno, aquí ya lo pudimos distinguir un poco mejor, ¿no? Ah, ya me acordé que les iban a mostrar la imagen. A ver, déjenme ver si está aquí. No sé por qué no se descargó. A ver.
Mm, Ajá, a ver. Sí, más o menos estamos hablando de que vamos a hablar hasta esta parte más o menos, ¿no? Antes de la semana 10, por ejemplo, en los seres humanos, ¿no? Digo, pongo de ejemplo a los seres humanos porque ya sé que estamos hablando más... bueno, por un lado los seres humanos también somos animales, ¿no? Aunque vayamos a hablar después más de otros mamíferos y otros animales, como nos parecemos bastante, pues es práctico, pienso yo, hablar de, poner de ejemplo, por ejemplo, a los seres humanos para hablar del desarrollo embrionario, ¿no? Y además, pues como vimos, compartimos mucho el desarrollo embrionario con otros parecidos a nosotros, ¿no? Como otros mamíferos y reptiles en general, ¿no? Con todos los otros animales. En fin, entonces vamos a llegar más o menos en el desarrollo embrionario hasta acá, ¿no? Y más que nada hasta esta parte de los blastocitos. Sale a la semana 8. Bien. Ok. Entonces, bueno, tenemos a los animales, se les puede distinguir por los tipos de cavidad corporal que tienen al momento de su desarrollo embrionario. Entonces, las estructuras de los animales se desarrollan a partir de 3 capas embrionarias de tejidos. Recordemos que los tejidos son células del mismo tipo conectadas y que funcionan más o menos para el mismo fin, ¿no? Para después hacer los órganos, etcétera, etcétera. Y los y los aparatos, sistemas, etcétera, ¿no? Pero bueno, al momento de hacer desarrollarnos, de desarrollar, de que los animales se desarrollen, obviamente no nos vamos a ver como nos vemos ya al momento de nacer, ¿no? Tenemos que salir, debe de haber un proceso a partir de que un óvulo esté fertilizado, ¿no? Entonces, bueno, estas 3 capas embrionarias de tejidos se les llama capas germinales. Es decir, que de cada tipo de capa va a salir, van a salir el resto de tipos de células, ¿no? Y bueno, tenemos la capa externa, la capa interna, y hay animales que solamente desarrollan la capa externa y la interna. Y a otros animales, y esto se les divide de los otros animales que desarrollan una tercera capa, que es una capa media entre estas dos, ¿sale? Para los, la capa externa, que se llama ectodermo, es la capa cubierta externa del cuerpo y va a formar la cubierta externa del cuerpo y el sistema nervioso si es que el animal lo tiene, ¿no? Y aquí vemos, sería esta azul y acá, para los diblásticos y los triblásticos. Los diblásticos o los animales diblásticos son los que nada más generan la capa externa y la interna. Y los triblásticos triblásticos son los que desarrollan estas dos más esta media, ¿no? Entonces, les decía, la externa, que es el ectodermo, es lo que va a formar la cubierta externa del cuerpo y el sistema nervioso, es decir, la piel y el sistema nervioso, ¿no? Después, la capa interna, que también se le conoce como endodermo, más bien que se le conoce como endodermo, reviste el tubo digestivo y otros órganos del mismo aparato, ¿no? Que sería en este caso este circulito verde, el tubo verde, y aquí, ¿no? Y los animales que son diblásticos son los nidarios y tenóforos, que se les conoce como diblásticos, y los que son como estos, nidarios y tenóforos. Estos son tenóforos, que son algunos tipos de medusas, y los nidarios son medusas, ¿cómo se llaman? Anémonas, etcétera. Recordemos que en otra clase vimos que algunas medusas, perdón, algunas ay, ¿cómo se les llaman estos?
A ver, jóvenes, ¿alguien se acuerda cómo se llaman estos? Anémonas, perdón. En algunos de sus estadios de desarrollo se ven como medusas y después ya llegan a fijarse en algún lugar y se ven como, y ya toman la forma de anémona, ¿no? Recordemos, la anémona es este animal que veíamos en Nemo, donde vivían los peces payaso, ¿no? Por ejemplo, que tienen células urticantes aquí en sus puntas y que llegan como a quemar, ¿no? Y bueno, todos los demás animales eumetasuarios, es decir, animales reales, son tribloplásticos o triblásticos, ¿no? Se les puede decir de la misma manera. Y son los que desarrollan una capa media, que se le llama mesodermo. Y esta capa origina la mayoría de las otras estructuras corporales, músculos, huesos y sistema circulatorio, cuando hay, ¿no? Entonces, los diblásticos solamente tienen la cubierta del cuerpo y el sistema nervioso y el tubo digestivo y los órganos del digestivos, ¿no? Y ya los otros, los tribloblásticos, aparte de tener la parte exterior, el sistema nervioso y el aparato digestivo, también tienen músculos, huesos y sistema circulatorio, ¿sale? Cuando los hay. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver, ¿no? Cómo está el ectodermo, la capa externa, el endodermo, la capa interna, está de color verde, esta blanca sería la cavidad digestiva, y está el mesodermo, que está entre estas dos capas, ¿no? Aquí en los diblásticos esta capa no es viviente, por decirlo así. Y bueno, aquí tenemos un esquema para decirnos cómo se dividen entonces, ¿no? Están los diblásticos, que serían los nidarios y tenóforos, y luego están los triblásticos, que se dividen en acelomados, pseudocelomados y celomados. Ahorita vamos a ver cuáles son los celomados, los acelomados y pseudocelomados, ¿no? 2 capas, 3 capas embrionarias, ¿no? De tejidos germinales. 2 capas, 3 capas. Y después los acelomados son, por ejemplo, los platemitos, los pseudocenomados, los nematos, y los celomados se dividen en 2, en los protóstomos y deuteróstomos, que también vamos a verlos ahorita más abajito. Y tenemos a los protóstomos, que pueden ser los anélidos, los moluscos como los caracoles, los artrópodos como los anélidos son un tipo de gusano, y los artrópodos son como los insectos y ¿cómo se llaman las arañas? Arácnidos. Y los deuteróstomos, que son los equinodermos y los cordados. ¿Cordados? ¿Quiénes son los cordados? Los que tienen notocorda, ¿no? Como ya el resto de los animales. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde sería parte del árbol filogenético. Aquí ya nos dividieron ya nos hicieron la división, o sea, ya es esta parte, ¿no? Es más, ya ni siquiera es esta parte en general, sino es esta parte donde ya solo están los animales. Es decir, en el árbol filogenético ya pasamos esta parte, ya pasamos esta parte, ya pasamos esta parte y ya estamos aquí, ¿no? En este punto. Más o menos. ¿Sale? Entonces, filogenéticamente, recordemos que por estudios de ARN, de ADN, estudios genéticos, podemos ya dividir un poco mejor cuáles serían nuestras divisiones y nuestros ancestros en comunes. Perdón, ancestros en común. Es decir, tenemos un ancestro en común más cercano con los cordados, con los hemicordados y los equinodermos, que, por ejemplo, con los artrópodos y nematodos o los moluscos, ¿no? Y también los moluscos son más cercanos a los artrópodos y los nematodos que a los cordados, ¿no? Aún así, los cordados, los braquiópodos, los moluscos, los artrópodos somos más cercanos filogenéticamente, es decir, tenemos un ancestro en común más cercano que, por ejemplo, los nidarios o los xenóporos, ¿no? ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en el árbol filogenético
veníamos aquí teníamos un ancestro en común y este ancestro tuvo varias mutaciones y entonces aquí salieron estas líneas, ¿no? Esta y esta. Aquí siguieron haciendo sus evoluciones y aquí hubo otro ancestro en común y se dividió en y en ¿no? De los que sobrevivieron, por decirlo así. Y aquí este ancestro en común se dividió en y en ¿sale? Y aquí este ancestro en común se dividió en todos estos, este ancestro en común nada más se dividió en estos dos, y este ancestro en común de estos dos, pues bueno, ya tuvo sus divisiones, y nada más tuvo esta división y esta división, ¿no? Y aquí este ancestro en común dio a los semicordados y a los equinodermos. Pero esta división pues ya dio a los cordados, ¿sale? Bien, espero que haya quedado más o menos un poco claro. Bien. Y bueno, una vez que ya lo dividimos en animales diblásticos y triblásticos, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Si tienen alguna duda, escríbanmela, por favor, y lo vamos contestando, ¿sale? Espero que sí me estén, sí se me escuche bien. Tengo mala bueno, hace rato tenía una mala señal, entonces espero que sí se escuche más o menos. Un segundito. Nancy. Bien, déjenme la anoto. Bien. Entonces, tenemos aquí a nuestros animales triploblásticos, ¿no? Es decir, que tienen 3 capas al momento de desarrollarse, ¿no? No tienen 2, es decir, la capa que está intermedia entre estos dos sí es viviente, que es el mesodermo, ¿no? Los triploblásticos sí tienen mesodermo. Es decir, que desarrollan, ¿qué? Músculo, hueso y sistema circulatorio. ¿Sale? Bien. Bien. Entonces, en los animales triploblásticos, hay un sistema muy aceptado para relacionar la fila de 2 animales triploblásticos entre sí, que se basa en ¿qué? En la presencia y el tipo de cavidad corporal. ¿Qué es la cavidad corporal? Bueno, es un espacio lleno de líquido entre la pared corporal y el tubo digestivo. ¿Sale? Que sería que sería y que sería ¿sale? Es decir, ya aquí tenemos las 3 capas, ¿no? Un segundito. Y aquí tenemos las 3 capas, ¿no? El ectodermo, el endodermo, ectodermo, endodermo, ectodermo, endodermo y el mesodermo, ¿no? Que es esta y que es esta, ¿no? Esta morada, la naranja y la amarilla. Esta rosa, esta naranja y esta amarilla. Esta, café. Esta naranja y esta amarilla, ¿no? Ya tenemos nuestras 3 capas. Y aparte de esas 3 capas, tenemos la cavidad corporal, que sería esta, ¿no? Esta y esta. ¿Sale? Bueno, esta. Y esta se puede dividir, es decir, hay tipos diferentes, ¿sale?
Y aquí es cuando entran los acelomados, pseudocelomados y celomados. Y pues bueno, aquí se pueden dividir entonces. Los gusanos planos, por ejemplo, que sí son triblásticos, tienen, es decir, tienen las 3 capas, pero su cuerpo es sólido, es decir, macizo y no hueco. Aquí, como vemos, esto es macizo, no hueco, esto sí es hueco y esto también es hueco. Y entonces carecen de esta cavidad corporal y entonces se les llama acelomados. La cavidad corporal entonces se le llama celoma, ¿sale? A sin celoma, cavidad, ¿sale? El celoma sería la cavidad. Entonces, aquí los acelomados son los que no tienen esta cavidad. Esta cavidad es maciza, ¿no? No es hueca. Y entonces, en general, los animales con celoma tienen un plan corporal de tubo dentro de tubo. Es decir, este tubo está dentro de este otro tubo. El tubo externo es la pared corporal y está recubierto por tejido derivado del ectodermo, que sería la cubierta externa y sistema nervioso. Y el tubo interno está cubierto de tejido endodermo, el aparato digestivo y órganos, y tiene una cobertura en cada extremo, la boca y el ano. Perdón, una abertura en cada extremo, la boca y el ano. Es decir, este tubo, el externo, está cubierto por esta pared corporal. Cuando hay un celoma, aquí está cubierta por la cavidad corporal, el ectodermo, y está el otro tubo que está dentro del tubo digestivo, ¿sale? Y este segundo tubo, el tubo interno, tiene la abertura en cada extremo, la abertura de la boca y la abertura del ano. Los otros que no tienen este tubo, pues no tienen boca y ano, ¿no? Que serían los parasuarios, ¿no? Bien. Entonces aquí vemos, ¿no? Vamos a acercarnos más. Tenemos 3 capas más la cavidad corporal. 3 capas más cavidad corporal. 3 capas más cavidad corporal. Y aquí están, ¿no? Los acelomados, como los gusanos planos, los pseudocelomados y los celomados, ¿no? Los pseudocelomados son los nematodos y un celomado es un vertebrado, ¿sale? Aquí también podemos ver, aquí con 3 tipos de gusano, ¿no? Pero estos 3 gusanos tienen cavidades diferentes. El triblástico celomado, el pseudocelomado y el celomado, ¿sale? Bien. Entonces ya tenemos la división por capas germinales, tejidos embrionarios, diblástico y triblástico, y luego si tienen celoma, pseudoceloma, si tienen celoma, pseudoceloma o no tienen celoma, ¿no? Si tienen la cavidad o no, si tienen el espacio o no. Es decir, si están huecos o son macizos, ¿sale? Entonces, bajo el ectodermo, que es la cubierta externa del sistema y el sistema nervioso, el tubo externo a menudo está recubierto por tejido derivado del mesodermo. ¿Sale? El espacio entre estos 2 tubos es la cavidad corporal. Este espacio, ¿sale? Si esta no está cubierta por completo del mesodermo, se le denomina pseudoceloma o falsa cavidad, ¿sale? Como acá, ¿sale? Es decir, si aquí no está cubierto por completo por el mesodermo, se le llama pseudoceloma, ¿no? Y los animales con este tipo de cavidad corporal, como gusanos redondos o los rotíferos, son entonces pseudocelomados. Los que tienen un pseudoceloma son los pseudocelomados, ¿no?
como algunos gusanos redondos, como se ve aquí, este, y los rotíferos, ¿no? Que son parte del plancton. Son muy chiquitos, ¿no? Y después en animales aún más complejos, digamos la segunda parte evolutiva, la cavidad corporal está del todo cubierto por el mesodermo. Y esta cavidad corporal es un celoma verdadero, por eso se llaman celomados. Solo los animales con celoma verdadero reciben el nombre de celomados, ¿vale? Es decir, esta parte... ay no. Esta partecita y esta partecita están cubiertos totalmente por el celoma, que sería esta cavidad naranja, ¿no? Aquí no está completamente, aquí sí, ¿no? Aquí igual, el celoma es esta parte naranja que recubre esta parte azul, que sería la cavidad corporal, ¿no? Estos sí son los celomados. Y en cuanto al árbol filogenético, entonces indica una posible interpretación de cómo se dividieron según su cavidad corporal. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que al momento de la evolución, durante miles y millones de años, primero había animales o los seres vivos estaban aquí y sus células estaban juntas, ¿no? Trabajaban ya en conjunto. Y entonces hubo animales que evolucionaron a que todas sus células trabajaran en conjunto, y que tuvieran su función específica, pero que esta función específica no iba a ser para siempre. ¿Sale? Podían cambiar. Y luego hubo animales que tenían igual su función específica celular, pero estas no podían cambiar. No. Me pasé. Aquí. No podían cambiar. ¿Sale? En cualquier momento. Y aquí, desarrollaron estos animales 2 capas y aquí ya desarrollaron estos 3 capas, ¿sale? En el desarrollo embrionario. Y aquí en los animales que ya tenían 3 capas se empezaron a dividir aquí, aquí y aquí. Aquí tenían no tenían cavidad corporal, aquí la cavidad corporal no estaba cubierta por completo por el mesodermo y aquí sí estaba cubierta por el mesodermo, ¿sale? Conforme fueron evolucionando. Y hasta aquí quedamos, ¿no? Ahorita vamos a ver lo de deuteróstomos y protóstomos, ¿sale? Y bueno, aquí entonces podemos ver. Aquí están los de 2 capas y estos 3 son 3 capas. Y estos de 3 capas están los acelomados, pseudocelomados y celomados, ¿sale? Y tenemos varios ejemplos, ¿no? Tanto de los que son parasuarios, es decir, no son animales verdaderos, por decirlo así. Todos los demás son eumetosuarios. Aquí tenemos un ejemplo de nidarios, como esta medusa, o estos tenóforos. Luego aquí tenemos los acenomados, que son los platemitos inemertinos. Los pseudocelomados, que son los nematodos y rotíferos. Y los celomados, ¿no? Y estos celomados se dividen en 2, en protóstomos y deuteróstomos. En los protóstomos entran los moluscos, anélidos artrópodos, y en los deuteróstomos los equinodermos, los semicordados y los cordados, ¿no? Digamos que estos son un poco más complejos que estos y que estos. ¿Por qué? Porque sus células se especializaron mucho más, ¿no? Más que nada por eso. Y también el momento en el que se especializaron, ¿sale? Bien, ya casi acabamos. Nada más nos quedan 3.
Después, los animales celomados, es decir, los que tienen una cavidad verdadera, es decir, los que sí su celoma, su cavidad está cubierta por completo del mesodermo, que es el que se encarga de los músculos, huesos y los fluidos sanguíneos. Estos se dividen en dos grupos principales, entonces, los protóstomos y deuteróstomos, ¿sale? Algunos ejemplos de los protóstomos son los moluscos, anélidos y artrópodos, ¿no? Como los caracoles, los anélidos, y los artrópodos, como las arañas e insectos, ¿no? Arañas, alacranes e insectos. ¿Por qué divido a las arañas de los otros insectos? Bueno, de los otros que se parecen. Porque, más que nada por cómo se divide su cuerpo. Algunos tienen tórax, otros no. Y además por el número de patas, ¿sale? Los insectos tienen 6 y los arácnidos tienen 8. Más que nada es eso, ¿no? Y entre los deuteróstomos, como los equinodermos, que son las estrellas de mar y erizos, también están los cordados, ¿sale? Que son los que incluyen a los vertebrados. Que son los cordados, los que veíamos aquí, ¿no? Del filo cordata. Que tienen presencia de notocorda, al menos en un estadio del embrionario. Bien, y entonces los protóstomos y deuteróstomos se distinguen por diferencias básicas en el patrón de su desarrollo temprano. Por eso estábamos hablando del desarrollo embrionario, ¿no? Y bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de moluscos, anélidos, que son algunos gusanos, e insectos. O artrópodos, pues. Falta aquí una araña, por ejemplo. Aquí tenemos a los deuteróstomos, que están aquí, los equinodermos, como las estrellas y erizos de mar. Bueno, no sé qué quiere representar esta imagen, disculpen. Y los cordados, ¿no? Como este zorrito. Y aquí están los cordados, ¿no? En general, peces, anfibios, mamíferos, reptiles y aves, ¿no? Y aquí en este esquema podemos ver mejor la división, ¿no? Que dice bichos inmundos y miasmas de un vistazo, ¿no? Entonces vemos aquí que hubo una división, ¿no? Nuevamente vimos que aquí hubo un ancestro en común y este ancestro en común tuvo, de sus mutaciones que tuvieron, sobrevivieron 2, ¿no? Las que son como esponjas, que nada más, que son parasuarios, que tienen su división celular puesta, pero no es para siempre, y los que sí. Y luego aquí hubo otra división, ¿no? Donde estaban las medusas y corales. Y aquí los, ¿cómo se llaman? Celomados, ¿no? Bueno, aquí están los, ¿cómo se llaman? Perdón, los diblásticos. Y aquí los triblásticos, ¿no? Y estos triblásticos se dividían en celomados, acelomados y pseudocelomados. Y los celomados se dividieron en los protóstomos y los deuteróstomos, ¿no? Y en los prosóstomos, que son muchos, muchísimos, pues entran todos estos, ¿no? Aquí está una parte del zooplancton, un caracol, una lombriz y una abeja, ¿no? Son algunos ejemplos. Y de los deuteróstomos, que no son tantos como los protóstomos, están los cordados, como los seres humanos, los cenotubelidos, que son como unos, son gusanos tubulares, los semicordados, otro tipo de gusanos, y los equinodermos, ¿no? Como las estrellas de mar y erizos. Bien. Entonces, ¿cómo es que dividimos a los protóstomos y deuteróstomos? ¿Cómo los distinguimos en el desarrollo embrionario? Pues bueno, esta es la forma de dividirlos, ¿no? Por esto se les empezó a dividir.
porque tenemos primero, hay una diferencia importante en el desarrollo de los protóstomos y deuteróstomos, que es el patrón de segmentación, las primeras divisiones celulares del embrión, ¿sale? Recordemos aquí arriba que van todos van esta primera división, esta también, y cuando llegamos a esta, aquí en esta división es en donde empiezan a diferenciarse dependiendo de qué de qué tipo, si son protóstomos o deuteróstomos, hablamos, ¿sale? Antes de eso, si lo vemos en un microscopio, pueden ser prácticamente iguales, y no los podemos distinguir. Genéticamente sí, pues ya por el ADN, pero al verlos en el estadio embrionario no se pueden distinguir, ¿sale? Podríamos confundir el embrión de un anélido, de un gusano, con el de un insecto, con el de un ave, bueno, de un águila, con el de un ser humano, con el de un cuchito, con el de una tortuga, ¿no? Ahí todavía en el microscopio no lo podríamos distinguir, ¿sale? Entonces, bien, entonces aquí se les divide por las primeras divisiones celulares del embrión, ¿sale? En los protóstomos, estas divisiones son oblicuas al eje, es decir, al eje polar, al eje largo del cigoto, y esto nos da resultado una disposición un tanto en espiral de las células. Un ejemplo es este de aquí, ¿no? Aquí nos lo dice. Está dividida en 4 la célula, y cuando ya va a su división de 8, en vez de que sean rectos, se van así como en diagonal, y entonces en vez de que las segundas células queden a la par de estas, como en este caso, en los protóstomos, quedan así como entre dos células, ¿no? Esa es la división principal, ¿vale? Pero esto tiene grandes consecuencias, tiene grandes no consecuencias, pero sí tiene un gran alcance, ¿no? Puede significar bastantes cosas, ¿no? Y bueno, entonces cualquier célula determinada se localiza entre dos células arriba o abajo de ella, como les decía, y este patrón de división se denomina segmentación espiral, ¿no? Es este. ¿Sale? Voy a agarrar otro color para que se distinga. Y bien, en la segmentación radial, las características de los deuteróstomos, las primeras divisiones son paralelas o perpendiculares, ¿sale? Al eje polar, es decir, no se van en diagonal, sino aquí son paralelas, son igualitas, van hacia arriba. Al eje polar, las células se encuentran directamente arriba o abajo entre sí, no entre dos, sino solo arriba de la otra, la que les precedió, ¿sale? Estos son los deuteróstomos. Entonces, en eso se distinguen protóstomos y deuteróstomos, ¿sale? Bien. ¿Y qué significa que pase esto? Bueno, en los protóstomos, el destino de cada célula embrionaria se determina en una fase muy temprana, ¿sale? Por ejemplo, si las 4 primeras células de un embrión del anélido son separadas, cada célula se transforma en solo una cuarta parte específica de la larva. Esto se denomina segmentación determinada, es decir, una vez que ya se determinó, que se hizo esta división, ya las células no van a funcionar para otra cosa, ¿sale? Ya no son tan flexibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya esta célula no podría actuar para otro tipo de célula, ni esta para otra función, ni esta para otra función, ni esta para otra función, ¿no? En cambio, ya está determinada la segmentación, ¿sale? En cambio, en los deuteróstomos, la segmentación es indeterminada. Un segundito, jóvenes. Ya me voy. Permítanme.
Ya, gracias por tu paciencia, jóvenes. La segmentación es indeterminada, entonces, ¿no? A ver, vamos a resaltarlo con... No, dibujarlo con verde, ¿no? Deuteróstomos. Segmentación indeterminada, ¿no? Es decir, si las primeras 4 células, por ejemplo, de un embrión de estrella de mar, se separan, cada célula es capaz de formar una larva completa, aunque pequeña. Es decir, son más flexibles al momento de seguirse dividiendo. Esta podría convertirse en cualquier otra célula, esta también, y esta también. En este momento de la división todavía no es determinada su función. Aquí sí, en los deuteróstomos, pero en los protóstomos, pero en los deuteróstomos no, ¿sale? Y bueno, aquí en las imágenes para explicarlas, ¿no? Nuevamente, no sé por qué no lo tienen arriba, pero bueno, nos va a ayudar, ¿no? Para los animales triblásticos, tenemos entonces los acelonados, aquí tenemos las células mesodérmicas, pero para los pseudocelonados tenemos el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, y aquí está la cavidad, ¿no? Y aquí en los celomados tenemos el celoma, la hoja el ectodermo, el endodermo, el blastóporo, etcétera, ¿no? Aquí también. Entonces aquí ya vemos un poquito más, ¿no? Aquí hay una segmentación en espiral. A esta parte de esta segmentación se le llama gastrulación. Y aquí es donde nos divide los protóstomos de los deuteróstomos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más abajito. Entonces, ¿qué significa esto al momento de la división? Pues bueno, durante la gastrulación, un grupo de células se desplaza hacia adentro formando un saco que pasará a ser el intestino embrionario. Es decir, durante esta parte, después de que se hace una mórula, después de que se hace la blástula, cuando llega la gástrula, ¿qué es lo que pasa? Entonces un grupo de células se va formando para acá, ¿no? Formando el saco que va a ser el intestino embrionario. ¿Sale? Acá. La abertura hacia el exterior va a recibir el nombre de blastóporo. ¿Sale? La abertura que va hacia acá. Y aquí es donde viene el asunto. ¿Sale? ¿En qué se va a convertir este blastóporo? Dependiendo de si es protóstomo o deuteróstomo. En la mayor parte de los protóstomos, es decir, estos animales que ya hicieron esta segmentación radial y que ya es como definido qué tipo de célula van a ser, esta abertura se convierte en la boca, ¿sale? Esta abertura va a ser la boca. La palabra protóstomo significa primero la boca, es decir, lo primero que se forma es la boca, ¿sale? Y en los deuteróstomos, es decir, donde vienen los equinodermos y los cordados, el blastóporo no da origen a la boca, sino que primero, por lo general, se transforma en el ano y la abertura que se convierte en la boca se desarrolla después, ¿no? Es decir, la palabra deuteróstomo significa en griego, en segundo lugar, la boca. Esta parte en los protóstomos se va a convertir en la boca y en los deuteróstomos en el ano, ¿sale?
Esa es la diferencia mayor, ¿no? Y claro, derivan otras muchas más diferencias en el desarrollo, pero esa es una de las partes, ¿no? Importantes. Entonces aquí podemos ver que tenemos ya la etapa de 8 células. Vamos a ver si van a quedar perpendiculares o paralelas las células. En los protóstomos quedan perpendiculares, en los deuteróstomos quedan paralelas. Y aquí se forma primero la boca, sale en esta parte, y luego el ano, y en los deuteróstomos primero se forma el ano, en esta parte del blastópero, ¿sale? Y después la boca, igual aquí, ¿no? Blastóporo, aquí está el mesodermo, es decir, lo que va a formar estas cavidades, ¿no? ¿Qué va a ser esto? ¿Primero la boca o el ano? ¿Sale? Este va a ser el tubo digestivo. Digamos, en este dibujo, en estos primeros dibujos estamos viendo al animal así, como de lado, ¿no? Aquí la boca, el ano, boca, ano, ¿no? Lo estamos viendo de ladito. Ahí. Y en estos dibujos ya lo estamos viendo como desde arriba, ¿sale? Digamos que aquí estaría la cabeza del animal, el cuerpo y aquí el cuerpo, ¿no? Boca, ano, ¿sale? Y bueno, en eso se pueden dividir, ¿no? Y finalmente, tenemos entonces que los otra diferencia, aunque menos confiable en el desarrollo de los protóstomos y deuteróstomos, es la manera en la que se forma el celoma. Aquí esta parte ya es un poco más avanzada que esta en el desarrollo embrionario. La división es primero esta y luego esta, para decir si son en la división filogenética, pero en el desarrollo embrionario primero se forma si son protóstomos o deuteróstomos y luego se forman las capas o no, ¿sale? Se forman 2 o 3 capas. Espero que así se había entendido. Ahorita como se los fui explicando es por cómo se suelen dividir, cómo se suelen clasificar, ¿sale? Pero en realidad, como se van formando embrionariamente, se van desarrollando los animales, es primero sale si son blastrópodos o deuteróstomos y luego se ve si son 2 o 3 capas, ¿sale? Y si tienen celoma o no, o pseudoceloma, ¿sale? Entonces les decía que otra diferencia es la manera en que se desarrolla el celoma. En la mayor parte de los protóstomos, el mesodermo se escinde y la escisión se ensancha para formar una cavidad que se convierte en el celoma. ¿Sale? Este mecanismo de formación del celoma se conoce como esquizocelia. ¿Sale? El cómo se forma el celoma se le llama esquizocelia y por tal causa estos protóstomos algunas veces se denominan esquizocelomados. ¿Vale? Un segundito, permítanme un momento, ¿eh? Ya vengo. Y... Qué barbaridad, jóvenes, no me di cuenta que se había acabado, bueno, que se había cerrado la reunión. ¿En qué parte me quedé? Disculpen.
En dos grupos. ¿Cuáles dos grupos? ¿Se acuerda? Porque se refiere a los protóstomos y deuteróstomos. A ver. Voy a compartir la pantalla y me dicen. ¿Vimos esta diapositiva, muchachos? Bueno, esta, ¿la vimos? Donde hablaba sobre qué se formaba primero, si la boca o el ano. Es de esa diapositiva. Ahí, ok. Pero si lo terminamos o no. A ver. Bueno. Ok. Pues lo voy a repetir porque pues no me dicen, muchachos, si terminamos esta parte o no. Entonces, pues lo voy a repetir por si no lo vimos. Aunque un poquito más rápido. Bien, les decía entonces que aquí durante la gastrulación, un grupo de células se desplaza hacia adentro, que sería esta parte. Y forma un saco que pasará a ser el intestino embrionario. ¿Sale? Este saco va a ser el intestino. Y entonces, aquí es donde hay una diferenciación, ¿no? La abertura que va a ser exterior se llama blastóporo, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con este blastóporo cuando dividimos cuando son protóstomos y cuando son deuteróstomos? Bueno, cuando son protóstomos, esta primera abertura se va a convertir en la boca. Y en los deuteróstomos se va a convertir en ano, ¿sale? Y la boca se va a formar después. Entonces, en los protóstomos, en griego, significa primero la boca. Y para los deuteróstomos es en segundo lugar la boca. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿sale? Se les va a formar primero la boca o el ano. Es decir, para estos animales, para los protóstomos, como los insectos, veamos aquí, como los insectos, los moluscos, etcétera, etcétera, y los artrópodos, primero se va a formar la boca. Y en el caso de los deuteróstomos, como somos los cordados y los equinodermos, y otros animales, primero se va a formar el ano y después la boca, ¿sale? Ok. Además, en los protóstomos, sí, les decía, ¿no? Que las células ya están determinadas, es decir, una vez que ya están ¿cómo se dice? En este estadio del desarrollo embrionario, ya el tipo de célula que van a ser está definido. Y aquí todavía no, todavía siguen siendo flexibles, ¿no? También les comentaba que cuando estamos viendo estas imágenes, al animal lo estamos viendo de lado, ¿no? De perfil, es decir, como acá, como acá, como acá, ¿no?
o aquí. Lo estamos viendo el perfil. Pero al momento de en que estamos viendo estas clasificaciones, al animal lo estamos viendo como desde arriba. Es decir, aquí estamos viendo su cabeza, la parte de arriba de su cabeza y su lomo, ¿no? Es decir, aquí podemos ver la boca. Aquí sería la boca del animal. Y aquí el ano, ¿no? Aquí lo estaríamos viendo igual desde arriba. Aquí estaría la boca y aquí el ano, ¿sale? Pero, como les decía, en esta clasificación al animal se le está viendo de lado, o bueno, de frente, si quieren verlo así. Porque aquí está el tubo digestivo, aquí la boca, y aquí está la parte de los músculos, etcétera, y aquí la parte de la piel, ¿no? Y los nervios. Y aquí se está viendo desde arriba, definitivamente desde arriba, ¿sale? O desde abajo, si quieren, también. Bien. Y bueno, también les explicaba que que ahorita para hacer las divisiones, pues primero se les explicó si son diblásticos o triblásticos, ¿no? Y después se les explicó si son deuteróstomos o protóstomos, ¿no? Que es lo que se forma primero. ¿Sale? Y cuál va a ser la función de las células, si se van a especializar luego o no. Pero al momento del desarrollo embrionario, el orden, que es como se clasifican primero, pero el orden es primero que ocurra esto, es decir, que primero sean protóstomos o deuteróstomos, o si y ya después se va a distinguir si son triploblásticos o diblásticos, ¿sale? Es decir, lo que se les enseñó primero es cómo se clasifica, ¿sale? Pero en el momento del desarrollo embrionario, primero se ve si van a formarse primero la boca o el ano, y si se va a distinguir o no primero la célula, bueno, a especializar luego la célula o no, y después se van a formar pues los tejidos, ¿no? Bien. Disculpen, que me está molestando un bicho. Bien, y finalmente tenemos esto, ¿no? Entonces les decía que, a ver si aquí siguen, ¿verdad? Bien, sí, aquí siguen. Les decía que otra diferencia, aunque es un poco menos confiable en el desarrollo de los protóstomos y deuteróstomos, es la manera en que se forma el celoma, ¿sale? Es decir, esta cavidad que está, ¿no? Entre que se encuentra aquí, ¿no? El celoma. Bien. En la mayor parte de los protóstomos, el mesodermo se escinde, es decir, se divide, ¿sale? Como que se parte en dos. Y la escisión se ensancha para formar una cavidad que se convierte en el celoma, ¿sale? Es decir, aquí, ¿no? Los protóstomos. Se divide aquí en dos y se ensancha, ¿sale? Este mecanismo de formación del celoma se le conoce como esquizocelia. A este proceso se le llama como esquizocelia, y por tal causa a estos protóstomos algunas veces se les denomina como esquizocelomados, ¿sale? En muchos deuteróstomos el mesodermo se forma como evaginaciones del intestino en desarrollo. Es decir, no se divide por completo, sino que se salen como saquitos, ¿no? Es decir, vamos a acercarnos un poquito más. Cuando hablamos de una evaginación, es esto, ¿no? Como que salen, ¿no? Los saquitos.
Una invaginación es esto, evaginación es esto, ¿sale? Esto es otra forma de división celular, pero es más que nada para explicar, ¿no? Cuando es una evaginación. Entonces, se evaginan, ¿no? Igual aquí hay evaginaciones. ¿Sale? No se divide por completo, sino que solamente se evaginan. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué nos representa? Bueno, entonces se forman como evaginaciones del intestino en desarrollo. Estas evaginaciones con el tiempo se separan y entonces ya forman sacos, pero con un poco de más tiempo. Aquí luego pasa y aquí pasa con un poco de más tiempo. La cavidad de dicho saco se convierte entonces en el celoma. ¿Sale? En esta cosa. Esto, en la cavidad lo que está dentro, aquí también se va a convertir en el celoma. Y aquí también, ¿no? En esta partecita naranja que está dentro de la cosa azul, que sería el mesodermo, ¿no? Y este tipo de formación de celoma se denomina enterocelia. Y algunas veces estos animales se conocen como enterocelomados. Es decir, los protóstomos son esquizocelomados y los protóstomos son enterocelomados, ¿sale? Perdón, y los deuteróstomos son enterocelomados, disculpen, y los protóstomos son esquizocelomados, ¿sale? Y bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Chihuahua. A ver, jóvenes, ¿hasta qué parte me quedé? Disculpen, otra vez no me di cuenta que me sacó la clase. Si tienen dudas, por favor, váyanlas escribiendo para que ahorita las conteste. Pero, bueno, creo que nos quedamos en esta última diapositiva, ¿no? Les decía entonces que los protóstomos, entonces aquí el mesodermo se divide en dos y en los deuteróstomos solo hay una evaginación, ¿no? Es decir, como que salen dos chipotitos. Ya después se dividen, pero en la gastrulación todavía no, ¿sale? Solo se evaginan. Aquí luego se hace la división, aquí no. Y ambos sacos, ambas divisiones se van a convertir después en el celoma, ¿no? Esta parte que está dentro del mesodermo. ¿Sale? Pero aquí en los protóstomos se hace luego la división, en los deuteróstomos no, ¿sale? Y entonces, como en los protóstomos se hace luego la división, se le llama a este proceso esquizocelia. Y entonces se les llama esquizocelomados a estos animales. Y a los deuteróstomos, este proceso de pura evaginación, primero se le llama enterocelia, y entonces a los animales que llevan este proceso se les llama enterocelomados, ¿sale? Entonces, a los animales protóstomos se les dice también esquizocelomados y a los deuteróstomos enterocelomados, ¿sale? Entonces, cuando vamos a esta división, aquí serían los esquizocelomados y aquí enterocelomados, ¿sale? Estos llevan evaginaciones y esta es una división como tal, ¿sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí llegan nuestras divisiones de los animales. ¿Cuáles fueron nuestros... Con permiso, un segundito. Espérenme, jóvenes, por favor. Un segundito, jóvenes. Ya, gracias por su paciencia. Les decía entonces que, pues bueno, finalmente, ¿en qué se dividen los animales? Vamos a sacar un Word. Rapidísimo.
en lo que se termina la clase. Por favor, ¿tienen dudas, preguntas, aclaraciones? Háganmela saber, jóvenes. ¿Cuáles son? Entonces tenemos, en lo que ustedes me escriben sus dudas, vamos a terminar de escribir entonces. ¿En qué podemos dividir a los animales? ¿Cómo los podemos clasificar? Por su origen filogenético, por el comportamiento, o bueno, no, podríamos decirlo por la flexibilidad, no es flexibilidad, pero no me acuerdo cómo se llama el otro, de sus células, o la especificidad de sus células. Aquí sería taxonómicamente, ¿no? Aquí por la especificidad si son parazoarios o eumetazoarios, ¿no? También por su simetría, si es radial o bilateral. Y esta, bueno, vamos a cambiarlo más bien acá. O radial. Y esta radial se puede dividir también en, puede ser radial nada más o bilateral o radial modificada, ¿no? Que sería bilateral también. ¿Sale? Y pues vimos también que tienen sus ejes, sus planos y sus diferentes partes. Y después lo podemos dividir por su cavidad corporal, por su desarrollo embrionario, ¿no? ¿Sale? Y todos estos están conectados, recordémoslo, ¿no? El desarrollo embrionario es por las cavidades corporales, y por y estas cavidades corporales son en diblásticos, o triblásticos, ¿no? Y estos triblásticos sí tienen celoma, pseudoceloma o son acelomados, ¿no? No celoma, que es acelomado. ¿Sale? Y luego estos que tienen celoma se dividen en protóstomos, que también se les puede conocer como como decíamos aquí, perdón, esquizocelomados, o como deuteróstomos, que se les puede conocer como enterocelomados, ¿no? Aunque en lo de esquizo y enterocelomados es entra un poquito, no es tan verídico, ¿no? O sea, bueno, puede haber algunas excepciones y diferencias. Pero bueno. De los protóstomos es en la división celular, ¿no?
división y especificación celular, coma, y también en si es primero el ano o la boca, ¿no? Lo que se genera de el blastóporo, ¿no? Bien, jóvenes, pues esas son las clasificaciones de los animales. Ya las vimos. Si tienen dudas, por favor me las hacen saber en la próxima clase para que yo no le quite más tiempo.